CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema un poco impúdico por lo que implica, que es el delito del amancebamiento en la Nueva España y sobre todo en Querétaro. Es el resultado de una tesis muy buena de licenciatura en Historia, de la autoría del historiador David Felipe Gutiérrez Ugalde. Él obtuvo el grado de licenciado en Historia con esta tesis y le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, David. Gracias, maestra, por la invitación. Gracias a ti. Es un honor. A ti. Oye, pues vamos a empezar con los antecedentes. ¿Qué es, primero, qué es vivir amancebado? Sí, primero por la definición. Entendemos, según un diccionario del siglo XVII, de Sebastián de Covarrubias, es entender esta unión ilícita que no pasa por el matrimonio, donde cohabita un hombre y una mujer, y viene de las voces de mancebo, manceba, por eso justamente se llama amancebamiento. En líneas generales sería eso, es una unión ilícita. Que tiene que ver con mocito y mocita, ¿de ahí viene? Exactamente, sí, también, sí, Okay. Son realmente sinónimos. Oye, y pues yo me acuerdo desde que empezaste esta investigación, tú fuiste como parte de tus prácticas profesionales y de estudiante, fuiste a los archivos, en el archivo del Poder Judicial del Estado de Querétaro y en el archivo histórico del Estado de Querétaro. Empezaste a encontrar casos de este delito y entonces te apasionaste y me acuerdo que estabas ahí palografiando unas letras dificilísimas de finales del siglo XVI y del XVII y finalmente te dio para esta investigación interesantísima. Pero a ver, háblanos de los antecedentes. ¿Cuándo empieza a ser un delito? Por ejemplo, en el caso de España, porque esto se convierte en delito ya en la conquista, ¿no? En el periodo virreinal. Pero en el caso de Europa, ¿cuándo empieza a ser un delito vivir con alguien sin estar casado? Sí, propiamente tenemos que remontarnos hasta el siglo XIII con una legislación de Alfonso X llamado el Sabio, donde él manda recopilar diferentes leyes en la llamada siete partidas, que es una gran obra monumental, donde sobre todo habla un tópico sobre matrimonio y comienza a regular cómo van a ser las uniones lícitas entre hombre y mujer. Es donde tiene su raíz, pero donde hay un momento crucial, importante, donde ya se criminaliza justamente esas uniones que no pasan por el matrimonio, con todas estas ritualidades, por ejemplo, de la Iglesia Católica, donde hay testigos, donde hay un sacerdote y hay todo un ritual. Es propiamente una obra que se llama La Novísima Recopilación de las Leyes de España, donde se da toda una serie de prescripciones, donde se dice también quiénes son los que se encuentran amancebados y qué penas deben de llevar estas personas por estar infringiendo en un pecado, pero a la vez en un crimen. Lo interesante que a mí me surgía en su momento era justamente que algo que en nuestros días, por ejemplo, que llamamos unión libre, el que tú decidas estar con una persona aunque no te cases por ninguna ley, en ese momento era totalmente criminalizado. Y también otro momento importante es el Concilio de Trento en el siglo XVI, donde la Iglesia Católica comienza a regular toda la cuestión de los sacramentos y uno de ellos es el matrimonio y comienza a decir tajantemente que todos aquellos solteros o casados que se encuentren viviendo con otra persona y que no estén realmente casados, vaya, aunque esté casado, pero esté viviendo con otra persona, está cometiendo un grave pecado y un crimen. Entonces, cuando se empieza a regular, pero no solamente a aquellos solteros seculares que se le llama, sino también a los clérigos, porque en la Edad Media había un gran desorden, por así decirlo, donde los frailes, sacerdotes, incluso tenían compañeras que les llamaban las barraganas, que eran mujeres que acompañaban a estos personajes, vivían en la casa cural prácticamente y eran tanto sus sirvientas, pero también eran sus damas de compañía en cuestiones sexuales. Entonces, en Trento lo que se busca es justamente regular todo ese desorden y poner el matrimonio como un importante sacramento para que haya ese control social y ese orden
pues entre hombres y mujeres. En el Y se les matrimonio. prohíbe obviamente a los sacerdotes, ¿verdad? Claro, y es cuando nace la parte del celibato. Ajá, ¿qué es, ya lo que más fuerte. qué es lo que platicábamos fuera del aire? Que tú me decías que obviamente no está ahí en el Concilio de Trento, pero pues obviamente es el interés subrepticio, ¿no? Que la Iglesia Católica se empieza a preocupar porque los párrocos y los clérigos de mediano pelo o de altos rangos empiezan a vivir con concubinas y entonces se reproducen, digo, se oye horrible, pero... Y entonces se van a querer heredar a los hijos, y ahí la única perjudicada es la Iglesia Católica, porque van a ir mermando sus capitales, ¿no? Así es. Entonces, También es tú me importante. decías que pues obviamente eso no está en el Concilio de Trento, y que en el discurso es que tenemos que regular moralmente esto, bla, 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 ¿no? Se van como por el lado moral y religioso, cuando también había un sustento económico muy importante, ¿no? Totalmente. Un interés. Ok. Oye, Felipe, y ya después con la conquista, bueno, aquí hay un antecedente interesante. Sabemos que es el choque de dos mundos en muchos aspectos. Uno de ellos tú abordas en esta investigación, es justo ese, porque en el México precolombino o prehispánico, o previo a la conquista, era pues un uso y costumbre y de lo más normal que un hombre y una mujer que quisieran vivir juntos y se hiciera un ritual como de rapto, como de, ahora le decimos, de robarse a la novia, Robarse a que la ahorita novia. nos vas a decir en qué culturas originarias lo has encontrado. Y pues obviamente que no estaba mal, porque obviamente no existía el sacramento del matrimonio y no había una legislación civil al respecto. A ver, háblanos de estas costumbres. Sí, en estos territorios, en las culturas originarias, existía ya esta situación, esta práctica social en donde los hombres y mujeres tenían un acercamiento previo a vivir ya como si fueran marido y mujer. He encontrado, según la investigación que realicé, por ejemplo, en el Valle de Mezquital, también en la cultura nahua podemos encontrar rituales de iniciación al matrimonio, donde, como usted lo comenta, hay como este rapto ritual a la novia, e incluso la misma familia de la novia está de acuerdo y le pide al futuro esposo o al novio en ese momento que se la robe, y para eso pues realizan toda una serie de ritos, de signos en los cuales, por ejemplo, amarran la ropa de la novia con la del novio, y pues toda la gente, el pueblo, la familia en algarabía los conducen. Me imagino que a la casa, esa parte no lo dice tal cual, pero podemos imaginar una escena en la cual llegan al tálamo, la parte nupcial, por así decirlo. Y bueno, esa era alguna práctica tan generalizada en estas partes. Específicamente en Querétaro, en la cultura otomí, se dice en la relación geográfica que las chicas otomíes eran muy propensas a buscar su compañero de vida, ¿no? Su esposo. Entonces, el escribano de esta relación geográfica comenta que eran como muy precoces, que ya hasta incluso a los 10 años andaban buscando, pues, en noviazgo, vaya, con uno y con otro, incluso tenían intimidad, relaciones sexuales, y andaban viendo quién les convenía más en cuestiones amorosas, incluso, sí, maritales, íntimas, y hasta que encontraban al que realmente cumplía las expectativas de la chica, es donde ya se quedaba con esa persona, donde ella decía en esa expresión, donde mi corazón ya se acomodó, donde ya encontró a mi compañero. Entonces vemos que es tan generalizado esta práctica social que podríamos llamar amancebamiento, que es un término propiamente castellano, viene del viejo mundo prácticamente, pero la práctica como tal se hacía tanto en España, en Europa medieval, pero también las culturas precolombinas lo tenían. Solo que esto que estamos platicando, ¿no?, viene justamente una situación de normar a nivel religioso, a nivel civil, por diferentes intereses económicos, intereses de control social, se empieza a convertir primero en un pecado, después en un delito, de una forma de tener controlada a la sociedad. Y esas leyes castellanas pasaron por las leyes de Indias y se fueron aplicando en Querétaro. Querétaro, un lugar que pues estratégicamente, históricamente es muy importante, para entender toda la dinámica histórica de Nueva España y todavía de México mismo.
En este trabajo de tesis, en su segundo capítulo, yo le dedico ese espacio de reflexión para ver cómo estaba diseñado Querétaro. Querétaro en ese momento, siglos XVI a finales y principios del XVII, era un lugar estratégico de paso a las minas de Zacatecas, lo que llamamos el Camino Real Tierra Adentro. Entonces, Querétaro se convertía justamente en ese espacio donde concurrían diferentes personas de diferentes etnias. Y una vez que llegan los españoles, pues se vuelve un espacio multicultural. Por eso cuando yo fui a los expedientes me encontraba pues desde mulatos, indígenas, otomíes, tarascos, mexicanos que les llamaban, que son los que venían de, obviamente, de México, los de la cultura nahua, pero también todos estos hispanos, ¿no? Los españoles, portugueses, incluso alemanes. Entonces imaginemos un espacio donde la gente está transitando, donde pasan comúnmente carretas que van hasta Zacatecas, van y vienen. Entonces es un espacio que se presta para justamente este tipo de prácticas que están rayando en lo ilícito, donde llegas, te instalas un momento con tu pareja de ocasión, amancebada, amancebado, la gente no te conoce, te estás un tiempo y luego te vas. Por eso es que Querétaro es interesante, al igual que otros espacios de Latinoamérica. En la tesis también explico, por ejemplo, lugares como Lima, donde también había este movimiento poblacional muy importante, Honduras, y sobre todo en los espacios mineros o espacios donde estaba creciendo una ciudad. Entonces hay que ubicar justamente un fenómeno del amancebamiento en espacios que están creciendo y que son como puntos de unión entre varias ciudades o puntos geográficos. Entonces yo veo que aquí pues llegaban indígenas de Huichapan, llegaban indígenas de Michoacán, Estado de México. Ajá, Estado de México, incluso Guadalajara. Muchas de ellas venían raptadas porque encontré que en muchas ocasiones esas indígenas eran sonsacadas, como le llaman, por algunos indígenas. Incluso había indios que se dedicaban a ser hurtadores de indias como si fuera un oficio, ¿no? En aquella época, porque se robaban tanto a las indígenas como a las mulatas, sobre todo a ellas. ¿Por qué a ellas? Porque eran, por así decirlo, del estrato más bajo de la escala novohispana, de la sociedad novohispana, las más desprotegidas. Y muchas veces estos raptores o hurtadores de indias y mulatas las llevaban a trabajar a las minas o las vendían o se amancebaban con ellas. Una de las situaciones que yo pude ver en este trabajo de tesis es que la mujer, sobre todo la mujer indígena, fue muy desfavorecida. Si la ponía en contraposición a la mujer española, que incluso si había mujeres españolas, porque los hubo, que habían cometido este delito de amancebarse fueran con mestizos o con mismos españoles o con indígenas, las mujeres españolas, aunque las hubieran descubierto en flagrante amancebamiento en ese momento del acto sexual, no las llevaban ante el alcalde mayor para que fueran juzgadas por cuestiones de honor, porque para esto el honor era un valor que sí se consideraba que lo tenían los españoles de alto rango, ¿no? Pero las indígenas, las mulatas, las negras, decían ellas qué honor pueden tener. Entonces vi estas diferencias, esas desigualdades en cuestiones de calidad estamental, pero también en cuestiones pecuniarias, ¿no? O sea, porque yo decía y concluía también en esta investigación que se podía ver justamente cómo, aunque ciertas personas hubieran cometido este delito, pero por haber tenido dinero, por haber sido españoles, por haber tenido la tez blanca, simplemente no fueron inculpados, no fueron penados. Y muchas veces esas mujeres que sí, de una forma u otra, aunque no hubieran cometido el amancebamiento, las llevaron ante la autoridad y les imputaron una pena, les pusieron una pena a veces terrible como los azotes, porque era una de las cosas que les hacían, azotarlas, a veces desterrarlas del pueblo, o en muchas ocasiones era depositarlas en casas para que trabajaran como sirvientas. Ajá, como Oye, sirvientas. ahí quiero hacer un paréntesis para regresarme un poquito a la legislación, porque quizás los televidentes se estarán preguntando, pero ¿por qué es un delito? Recordemos que en estos siglos de la Nueva España, Iglesia y Estado eran uno solo, ¿no? Así es. Y entonces es un pecado, pero también un delito. Es un delito. ¿No? Y lo persigue como delito
la autoridad civil. Y te iba a hacer otro comentario al respecto. Que te decía de las españolas de John Super, que es uno de los historiadores que se dedica a Querétaro en finales del XVI y creo que principios del siglo XVII, y él dice que las españolas, pues obviamente como tienen este honor que cuidar y que proteger, el honor familiar, Super dice que no es casual que en este periodo proliferen los templos y los conventos femeninos en Querétaro, ¿no? Que fue el superepicentro. Se llegaron a contar entre 28 y 29 templos, conventos, congregaciones religiosas, y muchos de ellos eran para españolas ricas, obviamente. ¿Por qué? Pues porque no había con quién casarse. Entonces las españolas ricas decían: no hay españoles solteros con quien casarme, pues me voy de monja, porque obviamente nos iban a mancebar en este sistema del que tú hablas de casta superestratificado, con alguien que en escala social fuera inferior, ¿no? Así es. Y ciertamente lo que usted comenta es muy, muy relevante, porque ver estas diferencias étnicas de las españolas y las indígenas, que incluso hay unos investigadores que han hecho también estudios sobre amancebamiento, y me llamó mucho la atención un tipo refrán o un dicho que versa así justamente: india para la cocina, blanca o española para la iglesia y negra para la cama, como haciendo estas distinciones como para qué es cada una de las mujeres. Bueno, vaya, es un poco duro porque pues, no, las mujeres no son objetos, pero aquí en este refrán justamente se ejemplifica, se puede ver cómo existe una mentalidad en que va encasillando a cada una de ellas para ciertas labores, ¿no? Como esta cuestión que yo le comento de hurtar a las indígenas para ser servidumbre, y como para las cuestiones de honor, de religión, las españolas y las afrodescendientes para cuestiones religiosas. Para cuestiones amatorias, ¿verdad? Amatorias. Y por eso tú en tu investigación, si mal no recuerdo, revisas 54 expedientes. 54 expedientes. De esos 54 expedientes de amancebamiento, es muy interesante ver cómo tú muestras que si hay españoles, por ejemplo, que están amancebados o tienen como concubina a una mulata, ¿no? Que casi siempre son libres, no son esclavas. Sí. No así en la española. O sea, la mujer española no podía relacionarse amorosamente con nadie que no fuera español. Y quizá, bueno, aquí tú me corriges si estoy mal, tiene que ver porque en el sistema de castas, por ejemplo, la esclavitud se heredaba por vientre, ¿no? Entonces era súper estratificado y nacías en un extracto social, hicieras lo que hicieras, ahí te morías. Entonces yo infiero que por eso las españolas que estaban hasta arriba en estos niveles sociales tenían que cuidar mucho eso para no heredar a su descendencia una posición desfavorable, ¿no? Así es, sí, también entraría un concepto que yo no lo trabajo en la tesis, pero sería la limpieza de sangre incluso, ¿no? Cuestiones de honor que están muy, muy, muy precisas allí, de decir, la española no se puede mezclar con ese tipo de estirpe muy inferior, ¿no? Tiene que guardar siempre esto. Y bueno, en las cuestiones, sí, del honor, que tiene que ver con la virginidad, con la forma en que se construye el género femenino, pues es como más fuerte para la mujer que incluso para el hombre hasta nuestros días. Entonces pensemos que el hombre también en la época novohispana tenía esa libertad de moverse en diferentes escenarios y de tener todas esas aventuras sexuales que quisiera, pero no así la mujer, sobre todo la española, que no podía mancillar su honor, ni manchar su apellido, ni manchar su sangre. Y al respecto es muy interesante cómo tú aterrizas en esto del género, ¿no? Que es un concepto que manejas en la tesis, porque te das cuenta a partir de estos expedientes que tú analizas y que interpretas cómo en el caso de los hombres no era un delito perseguido, pero en el caso de las mujeres, sobre todo si eran indias, predominantemente indias, ahí era un delito súper perseguido y castigado,
porque había un interés económico de por medio. Háblanos de eso, por favor. Sí, de hecho yo llego a una conclusión, realmente no total, ¿cómo decirlo? No, es una hipótesis, pero no la pude como demostrar totalmente, pero sí de manera parcial, de que el amancebamiento, su criminalización, no se debió solamente a cuestiones morales o que estuviera la ley escrita, sino que había intereses económicos y laborales. ¿Qué es esto? Que yo veo que los alguaciles junto con los alcaldes se coludían para poder e incluso a veces incriminar a personas totalmente inocentes, indígenas, que iban y las aprendían y no les hacían todo un juicio, un proceso, sino que de ahí ya simplemente las pasaban a veces a trabajos dentro de una casa. Forzosos y sin paga, obviamente. Y sin paga, sí. Decían en los documentos que les pagaban algo simbólico, pero a veces no les pagaban absolutamente nada. Algunos casos en los que algunos hombres eran llevados a los obrajes, porque en este siglo ya comienzan esos talleres textiles en Querétaro, donde hay un trabajo forzoso, y pues aprovechando ese tipo de legislaciones y de delitos, pues llevan a los hombres, incluso a veces hasta mujeres, a trabajar a los obrajes. Hay que hacer aquí un paréntesis de qué significan los trabajos forzosos en el virreinato. Los delitos se castigaban no con cárcel, sino con trabajos forzosos. Esto quiere decir trabajos no remunerados, muy esclavizantes, como lo de los textiles, y como en este caso de las mujeres que estaban acusadas y castigadas por amancebamiento. Trabajo forzoso quiere decir que te obliguen a trabajar gratis y en cuestiones muy pesadas. Y en este caso, Felipe, tú te das cuenta que a estas mujeres indígenas, sobre todo, las inculpan para que vayan a fungir como servidumbres de los principales, de españoles ricos o autoridades, y entonces son servidumbre gratis y se supone que están pagando un delito. Háblanos de esa corrupción que encontraste, que tú dices, sí, entiendo lo que dices cuando dices, es que no pude comprobar totalmente la hipótesis. Lo que pasa es que obviamente en la historia y en los documentos y estas cuestiones de corrupción, pues evidentemente no están en los documentos, pero los historiadores hacemos esa labor, ¿no? De interpretar lo que está ahí de manera como escondida, subrepticia, pero está ahí, es que tampoco se puede negar esa corrupción. Sí, claro. Háblanos de qué encontraste. Por ejemplo, el doctor Juan Ricardo Jiménez, yo lo leí y él comenta en una de sus obras que los alguaciles ganaban muy poco. Entonces, por ahí me fui en ese hilito, ¿no? Ganaban muy poco, a veces 2 pesos, 3 pesos, una cosa simbólica. Entonces yo dije, posiblemente estos señores, con tal de hacerse de otros centavos más, lo que hacían era ir y buscar a parejas amancebadas o aparentemente amancebadas para hacerse de más dinero, porque obviamente su trabajo era aprehenderlos y les pagaban por esa aprehensión. Y de ahí se costeaban un poco más el dinerito. Pero aparte, pues, era una forma de hacerse ese dinero y de llevar estos condenados, por así decirlo, a las indígenas a casa de algún principal español del pueblo. Y pues quiero pensar que también había como ese pago por parte de ya me trajiste esta persona que me va a servir en mi casa, esta indígena, esta india, pues ya recibes otra cantidad, ¿no? Entonces yo por ahí estaba buscando justamente esas vetas de cómo había esta corrupción, porque incluso encontré casos como por ejemplo la india Tarasca Juana. Ella fue sustraída justamente de Michoacán, de una casa de uno de los principales de Michoacán, me parece era del obispado de Michoacán, y la sacan de ahí, la raptan, la hurtan y se la traen para Querétaro. Y entonces, una vez estando acá, pues ya no le da aviso el alguacil al alcalde, de tal manera que el alcalde se enoja con él porque le tenía que dar información de esta persona que estaban trayendo hurtada. Simplemente el alguacil se pasó de alto al alcalde y depositó a esta muchacha en una casa para que sirviera como sirvienta, vaya. Entonces estamos viendo cómo había esa dinámica de simplemente llevarlas y depositarlas en una casa, a veces sin que pasara por el alcalde mayor. Nos queda ya poco tiempo, Felipe. ¿Nos puedes cerrar hablándonos de alguno de estos expedientes, de estos 54 casos que analizaste? ¿Con cuál te quedarías como
como ejemplificador de esto del delito del amancebamiento. Sí, hubo un caso que me impactó debido a la gran injusticia de una mujer llamada Leonor Cabrera. Ella estaba amancebada con otro hombre, ahorita no recuerdo el nombre de esta persona, pero ellos vivieron amancebados durante años y de esa relación engendraron una pequeñita. Entonces, el señor que estaba amancebado, el padre de esta bebé, iba a veces y visitaba a Leonor Cabrera y era una relación, creo que por lo que dice el expediente, hasta cierto punto estable, pero era totalmente ilícita y los mismos vecinos sabían de la relación. De hecho, primero dice el expediente que los amonestaron y pues simplemente pagaron algún dinero y los dejaron en paz, pero posteriormente ellos siguieron amancebados, otra vez los denuncian y en esta ocasión, ahora sí, resulta que el hombre ya estaba en otra relación y ya se había casado con otra persona. Entonces, al momento en que los enjuician, a este hombre simplemente le dicen, tú quédate con tu esposa, no pasa nada. ¿Y qué pasó con Leonor? A ella la desterraron totalmente del pueblo de Querétaro con todo y su bebé de brazos y no le dieron oportunidad de defenderse. Y vi esa disparidad entre los géneros, de cómo se aplicaba esa ley y que podemos reflexionar incluso en nuestros días cómo sigue habiendo esas injusticias por cuestiones de género. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias al historiador David Felipe Gutiérrez Ugalde, egresado de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro, y muchas felicidades por esta investigación. Muchas gracias. Gracias a ti y a nuestros televidentes. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.